Continuamos con nuestra serie sobre el nuevo poder latino en la que estamos destacando a los hispanos que marcan la diferencia en la política. Julia Arata Frata es originaria de Argentina, se mudó a la ciudad de Fitchburg, en Wisconsin, en el 2004 y ahí se dio cuenta de que no había nadie en el ayuntamiento que se pareciera a ella, es decir, una mujer hispana e inmigrante. Ahora ella es la alcaldesa de la ciudad y está aquí en Al Punto. Julia, muchísimas gracias por estar con nosotros y mi primer pregunta es muy directa. ¿Qué hace una inmigrante argentina en Fitchburg, Wisconsin? Y luego, ¿qué la hizo convencerse de que se podía y se quería meter en la política? Hola, Jorge. Muchas gracias por la entrevista. Sí, hace 30 años que mi esposo y yo, al graduarnos de la universidad, tuvimos una oportunidad de venir a estudiar a Estados Unidos y la idea era venir por 2 años, volver a Argentina. Y bueno, y la oportunidad se dio de quedarnos un par de años más y después de un par de años, esos años se convirtieron en muchos años, tuvimos nuestros hijos acá y ya decidimos plantar nuestros 2 pies acá en este país. Y una vez que llegué acá a Wisconsin, empecé a trabajar con la comunidad latina acá en el condado de Dane. Y eso hizo que viera cuáles son las necesidades que teníamos los latinos acá en Wisconsin, especialmente en el condado de Dane, la ciudad de Madison. Y, Pero ¿qué es lo que no le y gustaba a Julia? ¿Qué es lo que no le gustaba que la hizo meterse en política? Había que hacer un cambio porque primero acá en el condado de Dane hay una comunidad latina muy grande y no hay representación política ni en los consejos deliberantes a nivel municipal, ni a nivel del condado, ni a nivel del estado. Son muy pocos los representantes latinos. Y una de las cosas que yo, cuando me dijeron si quería correr para la ciudad de Fitchburg, para el concilio, me fijé en la composición del concilio y no vi mi representación. En mi ciudad tenemos una composición de 16% de la población de Fitchburg es latina. Somos unos 4,000 latinos viviendo acá y no había representación en el concilio. ¿Y qué es lo que les preocupa? Porque pudiera yo decirle que a nivel nacional, cuando le preguntamos a los latinos qué es lo que les preocupan, dicen, por supuesto, economía, educación, salud, inmigración. Donde usted vive, ¿qué les preocupa? Lo que les preocupa acá a los residentes digamos, de Fitchburg y del condado de Wisconsin, de Dane, es muchos de nuestros inmigrantes latinos no tienen, digamos, la seguridad de quedarse en la ciudad, ¿no? Esa seguridad de pertenecer, la seguridad de que haya una reforma inmigratoria que a nivel de mi ciudad no tenemos ningún control, pero que es a nivel nacional, pero es esa seguridad de que pertenezcan a la comunidad donde residan. Acceder a la licencia de conducir acá en el estado de Wisconsin es imperativo también. Déjame preguntarle algo a nivel nacional. Usted entiende Wisconsin mucho mejor que todos nosotros. Y quisiera pasar a nivel nacional. ¿Cree usted que el presidente Biden podría ganar Wisconsin? Yo creo que sí, porque acá en el estado de Wisconsin tenemos un gobernador demócrata que está haciendo las cosas muy bien. Es un país es un estado que está económicamente creciendo. Hemos tenido un surplus en nuestro presupuesto a nivel estatal. Y Wisconsin es considerado un estado púrpura, ¿no? Pero que en las últimas elecciones a nivel gobernador ha votado a un gobernador demócrata. Así que las chances yo creo que sí están acá. Y termino con esto. Sé que es usted fanática del fútbol. ¿Ha pensado en regresar en Sí. Argentina ¿A vivir? a vivir? No. Tengo mis hijos acá, Jorge, y una vez que uno tiene los hijos acá es muy difícil de hacer ese cambio. Que visitamos Argentina, sí lo hacemos, pero toda nuestra familia está en Argentina y, y eso es, digamos, lo que uno más sufre como una familia inmigrante acá es que los hijos no crecen con ese concepto de familia cuando lo tiene uno alrededor, ¿no? Y eso creo que lo más triste de ver a mis hijos que no tienen ese concepto de sus primos, sus tíos, sus abuelos que están acá. Lo entiendo. Julia, gracias por estar con nosotros y usted sin la menor duda es parte del nuevo poder latino. Gracias y felicidades. Gracias, de nada.